Aparte no grabó usted, parece. No, no Porque grabé, no grabé, me olvidé. pues, se conectó demasiado rápido. Sí. Base, que es 1, por la altura, que era 2, sobre 2, que es 2. Bien. Y más, el área 2 habíamos dicho que era la base, que la base va a ser x menos 1, ¿sí? Porque va a ser esta base de acá, x menos 1, por la altura, que es la altura que corresponde a esto, o sea que es menos 2x más 2, base por altura sobre 2, ¿sí? Entonces si yo opero acá, me queda 2 sobre 2 se va, me queda 1 más x por menos, vamos a hacer así, x por menos 2x menos 2x al cuadrado. X por más 2 más 2x. Menos 1 por menos 2x, menos por menos, más 2x. 2x. Y menos por más, menos 2. Bien. Todo eso dividido en 2. ¿Sí? Entonces nos queda 1 más. Como todo está dividido en 2, podríamos simplificar. En realidad podríamos sacar factor común 2, como está en todos los términos, ¿sí? Y simplificar con este 2 de acá. ¿Sí? Hola. Ujú. Sí, Sí, sí. profe. ¿Sí se entendió eso? Bien. Entonces, no me queda ningún dividido en nada y podemos dejarlo a esto como menos x al cuadrado más x más 2x menos 1. ¿Sí? Entonces podemos hacer desaparecer este paréntesis que ya no tiene sentido. ¿Sí? Y fíjense que se me va este 1 con menos 1 y todo esto me queda menos x al cuadrado más 2x. ¿Sí? Y, oh casualidad, o casualidad nada, si yo a esta área que acabo de encontrar la derivo, ¿qué me va a quedar? ¿Cómo es la derivada de menos x cuadrado? Menos 2x Menos 2x, gracias Fernanda, y la derivada de 2x más 2 más 2, que coincide con la por función el de partida, original sería. ¿sí? Coincide con la función de la que partimos. ¿Estamos? Sí, Ujú. profe. Sí. Bueno, ¿por qué estoy haciendo tanto hincapié? No, esto no es. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié? Porque ahora viene lo que vamos a ver, la definición de la primitiva de una función, ¿sí? Entonces se llama función primitiva de una función f de x a otra función tal que la derivada de esta es igual a la función de partida. O sea, si nosotros vemos, volvamos a estos ejemplos que estábamos viendo, esta y que está acá sería la primitiva del área. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si yo al área la derivo, vuelvo a esta función. ¿Sí? Hello. Hello. Sí, y eso sería la Hello. función primitiva o cómo el tema. Sería la función primitiva. Entonces, por ejemplo, vengan acá. Si yo tengo esta función, x al cubo menos 1/2 de x cuadrado más 3x. Esta función es una primitiva de 3x cuadrado menos x más 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo a esta f de x la derivo, ¿qué me está? Profe, se me va el wifi. Bueno. Si yo al f de x este lo derivo, ¿qué me queda? Fíjense, no, con otro color. Rojo. Si yo derivo esto, ¿qué me queda? La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Menos 1/2 por la derivada de x al cuadrado. ¿Hola? Ay, acá están. Sí, Hola. hola. Ay, creí que se habían ido.
3. La ¿De derivada de cuál? x al cuadrado. 2x. 2x. X. Va, Sí, sí, 2x. ok. Lo que se va con vos. Y después, la derivada de 3x, 3. 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué obtengo acá? Fíjense, obtengo 3x al cuadrado menos x más 3. ¿Sí? Que justamente es esta función. ¿Sí? Entonces, esta función f grande mayúscula es una primitiva de f minúscula. ¿Por qué? Porque si yo derivo la f mayúscula, obtengo la f chiquita. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Decir que... A ver, cerremos esto. Al decir... Se les está cortando la internet a varios y van y vienen, van y vienen. Bien. Entonces, teniendo en cuenta las propiedades de las derivadas, se verifica que si la f mayúscula es una función primitiva de la pequeña, cualquier otra función f de x será de la forma f mayúscula. No importa. Vamos a los bifes. Entonces, ahora vamos a definir qué es una integral. ¿Sí? Si yo integro la integral indefinida, ¿sí? Es cuando yo puedo integrar una función por dx, se lee la integral de f de x diferencial de x, ¿sí? Por lo tanto, si f de x es una primitiva de f minúscula, la integral de f minúscula tiene que ser igual a la f de x mayúscula. ¿Qué quiero decir con esto? No me importa la teoría porque ustedes no... Puede ser que sea opuesto a la derivada, digamos. Eso, bien, ahí quiero llegar. La derivada y la integral son exactamente las cosas opuestas. Entonces, yo tenía, por ejemplo, la opuesta, admitir, la opuesta de la potencia, la raíz cuadrada. Lo opuesto a una multiplicación, División. mira, escucho muy a lo lejos, lo escucho a Juanjo así como muy despacito. División, dije. No, sí, pero a Juanjo lo escucho muy de fondo. Juanjo, grita. Qué barro, Juanjo. Es mi micrófono. Juanjo. Bueno, pero ahí te escuché mejor, porque gritaste. Lo que pasa es que ahí me tengo que pegar mi cabeza con la compu. Ah, bueno. Bueno, y hace eso, pega tu cabeza. Bueno, Un Bueno, esfuerzo, haciendo así. papá. pero Está es... por pasar de años sin ir al colegio, es un esfuerzo. No, digas así, sin el colegio. ¿Cómo que sin el colegio? ¿Y yo qué soy? Yo soy el Ah, colegio. mira, Ronnie, Sin qué ir. vergüenza, Mira, Ronnie. Rory. Yo soy Sin el ir. No, colegio. ¿cómo puedes decir eso sin el colegio? Sin ir al colegio. Estamos Ah. matando acá, decir sin el colegio, sin el apoyo del colegio. ¡Ay, De la qué! profe, todos los días. Qué barro. Vos sí me la querés hundir, ¿viste? Uno peor que el otro. Uno peor que el otro. Yo en eso estoy de acuerdo. Bueno, ¿Qué? la cosa es que la integral es lo opuesto a la derivada. ¿Sí? Eso está clarísimo. Una cosa es opuesta a la otra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4x al cubo por el diferencial de x, la integral de eso, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer crecer el x. ¿Se acuerdan que la derivada yo disminuía el exponente? ¿Sí? O sea, si yo hacía una derivada, por ejemplo, de x al cubo, si esto yo lo derivaba, ¿qué tenía? Tenía 3x al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado. 3x al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado. Gracias, al cuadrado. Ahora, si yo lo quiero integrar a esto, ¿sí? La integral de x al cubo por dx va a ser el área debajo de la curva. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Si yo acá disminuía, acá ¿qué va a tener que pasar? Va a tener que aumentar. ¿Sí? Pero no aumentar caprichosamente, sino aumentar de tal manera que lo que yo obtenga acá como resultado, al derivar, me dé lo que está acá adentro. ¿Sí? O sea, en este caso, la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. X a la cuarta sobre 4. Más una constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo a esto que está acá, ahora lo derivo, ¿sí? Yo derivo esto, que me queda. Fíjense, me queda un cuarto abajo, fuera, 4x al cubo, más 0. ¿Sí? Este 4 se va con este 4 y vuelvo a tener x al cubo, que es de donde partí.
¿Está? Ujú. Sí. Bien. Lo que vamos a armar de ahora en más es, como teníamos con la derivada, una tabla de integrales, ¿sí? Y una tabla de derivadas, una a la par de la otra. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea algo para sistematizarlo. ¿Sí? Fíjense este ejemplo de acá, 1 sobre x por dx, la integral de eso que va a ser igual al logaritmo neperiano de x más c. ¿Por qué? Porque si yo derivo el logaritmo neperiano de x, me queda 1 sobre x. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Algunas de las propiedades. ¿Sí? Si yo tengo h de x igual a la suma f de x más g de x, o sea, la suma de dos funciones, si yo estaba derivando, ¿qué era? Si yo derivaba, era la derivada de una más la derivada de la otra. ¿Sí? Esas son propiedades de derivada. En la integral va a ser exactamente igual. Si yo tengo la integral de una suma de funciones, será la integral de una más la integral de la otra. ¿Sí? ¿Sí? Ujú. Bien. Sí. Si tengo una multiplicación de un número por una función y tengo que integrar, va a ser lo mismo que pasaba en la derivada. Va a salir afuera la constante y voy a integrarlo de adentro. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, fíjense acá, por ejemplo. Ejemplo, 5x a la cuarta más 2x por dx. Tengo que integrar eso. Como tengo una suma, lo primero que hago es separo en dos integrales. Rojo. Como tengo una suma, dos términos, entonces, ¿qué hago? 5x cuarta de x, la integral de eso, más la integral de 2x de x. Entonces, el 5, y desde acá lo hago en un costado, porque no me gusta lo que está hecho ahí, ¿sí? Desde acá, vamos a ir acá. Entonces, ¿qué haríamos? Sacaríamos el 5 afuera, me quedaría la integral de x a la cuarta por dx, más, sacaríamos el 2 afuera, y me quedaría la integral de x por dx. ¿Sí? Y ahora, a esto le sumo 1 y divido por ese número. ¿Sí? Mm. Para integrar. Cuando derivaba, le restaba, ahora le sumo. ¿Sí? Entonces, si esto es x a la cuarta, este resultado será x a la quinta dividido en 5. ¿Sí? Ah, en vez de multiplicar, o sea, sería, yo bajo supuestamente el exponente y lo multiplicaba en la derivada. Entonces ahora lo que voy a hacer es bajar y dividir Dividir, y exactamente. sumarle 1. Sumarle 1. En la derivada, ¿yo qué Profe, hacía? yo no entiendo. Bajaba el número y le restaba 1. Multiplicaba. Claro. Y lo multiplicaba. Y entonces ahora yo bajo, divido y sumo. Dividís y Todo al sumás. revés. Exactamente. Todo al revés, porque es lo inverso. Y este sería x al cuadrado sobre 2. Fernanda, me dijiste algo. No entiendo esa parte, si puedes explicarme dónde sale, o sea, ¿Qué pasa? no entiendo, miré todo y escuché, pero no entiendo dónde sale el 5 y qué hacemos con, tipo, con lo de arriba. O sea, con ¿Te el acordás? x4 de... ¿Te acordás cómo era la derivada? Sí, tipo, cuando tenías que bajar Por ejemplo, la por derivada de x a la cuarta. ¿Cuánto era la derivada de x a la cuarta? 4x. No, 4x al cubo. X al cubo, sí. ¿Sí? Bueno, ahora es exactamente lo opuesto. Si yo acá bajaba y multiplicaba y le restaba 1 para integrar, voy a hacer lo opuesto. ¿Sí? Le voy a sumar 1 a este y voy a dividir en ese número. ¿Sí? Por eso, si tengo x a la cuarta, le sumo 1, me queda 5 y divido en 5. ¿Sí? O sea, la mecánica es exactamente al revés. O sea, ahí estaba multiplicando y ahora tengo que dividir y Ahora tengo sumar. que dividir y sumar, exactamente. Ah, ¿Sí? ahora sí entendí. Fíjate que Gracias. vamos acá, vamos a hacer una analogía entre, acá vamos a poner derivada y acá integral. Ay, sí, integral. ¿Sí? Entonces, en la derivada de x a la n, ¿sí? ¿Yo qué hacía? Multiplicaba por n,
¿sí? Y a n, al exponente, le restaba 1, ¿sí? Ahora, si yo tengo que integrar x a la n por dx, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? X le voy a sumar 1 y voy a dividir por n más 1, ¿sí? Son exactamente lo opuesto, ¿se dan cuenta? Acá lo multiplicaba y le restaba. Acá lo divido y le sumo, ¿sí? ¿Está más claro acá? ¿Clarificó o empeoró? ¿Hola? ¿Clarificó o empeoró esto? Sí, ahí entendí. Martina, Mariel, Kiria, Juan José, Ronnie y el resto se me fue. Mucha gente está con problemas de Wi-Fi. Mariana me habló y me dijo que no le anda, se le sale a cada rato. Ah, qué bacana. Bueno, ¿se entendió esto, Kiria? Sí, profe. Sí, bueno. Lo que yo no entiendo es que esos números, tipo, en la integral lo tenés x, un número arriba de exponente, ¿y qué es eso lo que le sigue? Dx. Esto, ese es el diferencial. Cuando yo te decía, cuando nosotros calculábamos, por ejemplo, el área bajo la curva, ¿sí? Ujú. El diferencial vendría a ser, vamos a la parte teórica entonces. Si yo grafico, ¿sí? Hago esto, x e y, ¿sí? Y pongo cualquier recta, ¿sí? Cualquier función. Esta sería, vamos a poner otra recta, más fácil. No sé, hagamos esto. Y igual a x, ¿sí? Yo que decía, el área bajo la curva va a ser la integral, ¿sí? Entonces, Sí. fíjate que este signo que hay acá adelante, es una buena pregunta esa, Ronnie. Este signo que está acá es como una S, ¿o no? Sí. Es una S de suma, en realidad. Entonces, ¿yo qué hago? Y este de X sería porciones en las que divido el cuadrado de abajo, el área abajo la curva. Entonces, fíjate que yo podría, recta, vertical, podría dividir esta área en pequeñas porciones, ¿sí? Entonces, lo que plantea la integral es, yo sumo todas estas porciones en las que he dividido, ¿sí? Entonces, cada pedacito de estos es un dx, ¿sí? Dx es un diferencial, una diferencia muy pequeña, ¿sí? Yo divido esto y la integral abajo de la curva va a ser la sumatoria de todas estas porciones, ¿sí? Ese es el dx. Y, y después, bueno, en la división ahí vos tenés x y el exponente más 1, ¿Sí? y abajo no era el número, digamos, que yo bajaba, no más, no más 1. Es más 1. Mirá, te O pongo sea, poner yo tengo pongamos un ejemplo. x2, X al x2, x cuadrado. cuadrado. X al Sí. cuadrado. La integral de x al cuadrado por dx. ¿Sí? Esta sería x al cubo sobre 3. ¿Por qué? Ah, Porque vos pensás que cuando yo derive esto, tengo que volver a donde partí claro, tenés que cancelar. y tengo que cancelar. Por eso fíjate que yo lo divido en el mismo número. Entonces, si yo derivo esto, me queda 3x al cuadrado sobre 3. Se va el 3 con el 3 y me queda x cuadrado, que es de donde partí. Claro, cuando yo hago la derivada Ay, sería. sí, cuando voy a hacer la derivada, exactamente. Entonces, ¿qué quiero que veamos ahora? Que hagamos un par de ejemplos. Vamos acá. Fíjense, 7 coseno de x por dx. Allá, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? El 7 sale fuera, me queda la integral del coseno de x por dx, que va a ser igual a 7 por el seno de x. ¿Por qué? Porque si yo derivo el seno, me da el coseno, ¿sí? Ujú. Lo mismo.
más una constante. ¿Sí? Siempre le tengo que sumar una constante, porque los límites, siempre fíjense, cuando nosotros estábamos haciendo esto del área bajo la curva, iba desde el 0 hasta a un valor de x cualquiera. ¿Sí? Si va hasta cualquier valor de x, yo le tengo que sumar una constante. Si no, va a estar acotado. Si yo digo, eso no lo vamos a ver, pero digamos, quiero que entiendan por qué va más una constante. Si yo graficara, ¿sí? Supongamos de vuelta, el mismo ejemplo de fácil, y igual a x. ¿Sí? Si yo les digo, encuentren la integral de esto, ¿yo qué voy a decir? Bueno, esto es y igual a x. ¿Sí? Si yo integro esto, x por dx, va a ser igual a x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el área esta? Bueno, vale x cuadrado más, sobre 2. Pero si yo a esto le pongo un número, digo, bueno, hace esa integral hasta 3, hasta x igual a 3. Entonces, ahí tendría que decir entre 0 y 3. Sume todas las porciones que hay entre 0 y 3. ¿Sí? Entonces, ahí sí va a ir entre 0 y 3 y esta área va a ser un número determinado. ¿Sí? No va a estar en función de x, sino que va a ser un valor. ¿Sí? Piensen esto en secciones o en áreas. ¿Sí? Si yo digo, bueno, si estoy calculando, no sé, el área de una planta, algo que no esté construido todavía, ¿cómo calculo el área de un piso, por decir? ¿Sí? O la cantidad de pisos que tengo que comprar, ¿cómo haría? Hola, ahí está, volvió, me pidieron que lo acepte de vuelta, que supongamos que quiero calcular un área de un piso, ¿sí? Un piso rectangular, ¿sí? Que tiene un largo y que tiene un ancho, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el área esta? Base por altura. Lado por E, L por E sería en este caso, ¿sí? Bueno, cuando yo pongo L por E, si yo no le pongo números al L y al E, esto vale L por E, ¿sí? Sería como hacer una integral indefinida. Ahora, si yo digo, bueno, tengo de largo, no sé, 3 metros y tengo de ancho 1 metro, ¿sí? Ahí sí, esto adquiere un número y se transforma en un número, ¿sí? Sería 3 por 1, 3, son 3 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre hacer una integral indefinida y hacer una integral definida. ¿Sí? Es la diferencia entre calcular un área con una fórmula y encontrar el valor de esa área. ¿Sí? En un caso estoy en una integral indefinida y en otro caso estoy en una integral definida, cuando me da un número. ¿Sí? Bien. Vamos a ver estos ejemplos y después quedan unos problemas para hacer la clase que viene. ¿Sí? Determine el valor de A, B y C para que f de x, que es igual a ax cubo más b por e a la x más cx, es una primitiva de esta función. ¿Sí? ¿Qué significa que sea una primitiva? Significa que si yo derivo f grande de x, tiene que ser igual al f pequeña de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo derivamos esta f grande? ¿A qué es igual la derivada de f grande? Hola. ¿Están? ¿Cómo? Quiero que hagamos juntos. Me dice que encuentren los valores de A, de B y de C, ¿sí? Para que esta función sea una primitiva de esta función. Entonces, para que eso pase, la derivada de f grande tiene que ser igual a la f pequeña. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que yo les digo que hagamos juntos ahora es la derivada de f grande. ¿Cómo hago para hacer la derivada de esto? ¿A qué va a ser igual?
¿Cómo era la derivada de ax al cubo? Sería, 3. sacamos afuera la Bien. A por 3, digamos. Para que no sé qué me... A por X4, ¿no sería? A por 3. Esperen un segundo. Digo, Sería perdón, A por 3 al cuadrado, 3a al cuadrado. 3x al cuadrado. X al cuadrado. ¿Sí? Sí. Supongamos que A es un número, o sea, yo estoy queriendo encontrar el valor de Sí. A. ¿Sí? Entonces me queda Es A por 3 por x al cuadrado. Más Más. Profe, ¿Eh? ¿Quién me habla? estas funciones de segundo grado, ¿no? Yo, Agustín. No, estamos integrando, aprendiendo a integrar. Ah, ok. Más b, b, y ahí la derivada de a a la x, E a la X. hay a la e a la x. x, ¿sí? Más c por la derivada de x que vale 1, ¿sí? Ujú. C sería. C sería, exactamente, c por 1, c. Ahora, para que f para que f sea una primitiva, este derivado tiene que ser igual a la f chiquita. Entonces, fíjense, tengo que igualar 3 por a por x al cuadrado más b por e a la x más c, que es lo que acabo de encontrar, tiene que ser igual ¿a quién? A 7x al cuadrado Menos menos 5e. 5e a la x más 3. Bueno, entonces b y c son, bueno, b es menos 5 b menos y 5, c es 3. c es 3 Y el otro no sé. y 3a es igual a 7. ¿Sí? Ah, todo 3a completo. Todo es igual a 7. Por lo tanto, Listo. me quedaría 3 por a es igual a 7. A, feo. A es igual a 7 tercios. ¿Sí? B es igual a menos 5 y C es igual a 3. ¿Sí? No entendí eso, profe. ¿Qué parte? Tipo, el 3A sale de ahí arriba, eso sé, tipo, pero ¿por qué le igualamos a 7? Porque, primero que todo, partimos de esto. Partimos de que f' de x, la derivada de la función grande f mayúscula, tiene que ser igual a la f pequeña. ¿Por qué? Porque es una primitiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Derivo la función f mayúscula. Al derivar encuentro esto, 3a por x al cuadrado, más b por e a la x, más c. Como es primitiva, tiene que ser igual a esta función f de x minúscula. Entonces, la igualo y de ahí solamente resta ver qué términos son iguales. ¿Sí? El término que tiene x al cuadrado será igual al término que tenga x al cuadrado. Entonces 3a es igual a 7. El término que tenga e a la x tendrá que ser igual al término que tenga e a la x. Entonces b es igual a menos 5. Y el término independiente que no tiene variable tiene que ser igual al término independiente que no tiene variable del otro lado. Por eso c es igual a 3. ¿Y por qué le ponemos tipo, ahí ya entendí, el A igual a 7 tercios? Porque vos tenés que igualar todo lo que acompaña a la x al cuadrado es igual a todo lo que acompaña a la x al cuadrado. Entonces 3 por a es igual a 7. Y de ahí despejas la a. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer, mira, el que sigue. Que sigue es idéntico. Ay, dale que tenemos 6 minutos. Vamos a poner esto en blanco. Vamos a poner esto en blanco, así. ¿Qué dice el que sigue? Dice,
Determine A y B para que f de x sea una primitiva de esta. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Si es una primitiva, yo sé que la derivada de f de x tiene que ser igual a fx pequeña. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Agarro esto. Agarro la f mayúscula y la derivo. Entonces, la f derivada mayúscula, ¿qué es igual? Es igual a por, ¿cómo era la derivada del logaritmo neperiano? Vaya. Que bajaba, sí. No, sobre... Sobre x al cubo por la regla de la cadena, tengo que derivarlo de adentro. 3x al cuadrado. Por 3. Bien, ahí lo escuché a Juanjo que está hablando despacito, pero habla. Más la derivada de b por x. B. Bien. B. Entonces, esto me quedaría, fíjense, el cuadrado se va con este cubo y me queda acá A, 3A sobre X más B. Entonces, esto debería ser igual al f de X. Veamos a qué es igual el f de X. Es igual al logaritmo neperiano de X al cuadrado menos 5. Entonces, ahora yo pregunto, ¿dónde está la X? X está acá y acá. ¿Hay alguna igualdad entre el logaritmo neperiano y una cosa derivada en X? No. ¿Sí? ¿Cómo puedo igualar el logaritmo neperiano de X al cuadrado con 1 sobre X? No hay posibilidad en la vida. ¿Sí? No hay igualdad. Entonces, f de X no puede ser una primitiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llego a nada que la relacione. ¿Sí? No tiene nada que ver un logaritmo neperiano con una división en X. ¿Sí? Si no puedo llegar, entonces no es una primitiva. ¿Sí? Una primitiva. ¿Sí? Hola. No es una primitiva. ¿Se entendió? Medianamente. A ver. Porque tipo 1x no se puede igualar al No lo puedo igualar al logaritmo neperiano. ¿Está? Entonces, yo les voy a dejar de tarea para el hogar. ¿Quién me está escribiendo? ¿Me anotaste como presente, profe? No, no te anoté como presente. Ya te voy a anotar. Bueno. Quiero que se lleven esto y lo traten de hacer para el día miércoles. La función f de x es 3 más 8x más 15x cuadrado. Traten de traer la f de x como integrando, ¿sí? Con lo que hemos visto hoy. ¿Está? Yo esta presentación ahora se la subo al aula virtual y subo la clase de hoy a YouTube para que quede ahí y así la puedan rever, ¿sí? Pero traten por favor para el miércoles de traer a partir de f de x, 3 más 8x más 15x cuadrado, traer la función primitiva f de x. Pero no ¿Sí? tenemos que tener el dato de f. No. No, porque ahora tenés que integrar f de x. No es igual que los problemas anteriores. Ahora hay que integrar. ¿Sí? Hay que integrar como, fíjense acá, a ver si puedo ir para atrás. Sería como estos ejemplos de acá, ¿sí? Integrar esto. Como 5 de cuarta, igual que esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que integrar 3 más 8. Vuelve en esa, profe. ¿Cómo? Vuelve en la anterior. ¿Esta? Sí. Bueno. Les Gracias. mando yo ahora captura si quieren al grupo de WhatsApp, les puedo mandar. Les mando captura de esto y captura de esto. Así intenten hacer para la clase que viene. ¿Sí? Atila, me interesa que vos copias que no está en el grupo de WhatsApp. Por favor, copia esto. Inténtalo hacer para la clase que viene. ¿Sí? A esta f de x trata de integrarla. Acá está hecho, pero me gustaría que lo intenten hacer ustedes. ¿Sí?
Y después tenemos para divertirnos la clase que viene con todos estos problemitas. Copié ya, ok, gracias. Bueno, ¿alguna duda? Sí, que es una primitiva. Ah, no, vos acabas de llegar, mira el video. No me vengas a chamullar. Vos, mira el video. Una primitiva de una función. Acá está. Una primitiva de una función es aquella función que yo puedo derivar y llego a la función. ¿Sí? O sea, f es una primitiva de f minúscula, porque si yo derivo f mayúscula, llego a f. ¿Sí? Entonces, fíjate, esta f de x es una primitiva de f pequeña, porque si yo derivo f mayúscula, llego a la f pequeña. Eso es una primitiva. ¿Sí? Y la integral es lo opuesto a la derivada, y con eso te aclaré un montón de cosas para que veas el video y seas feliz. ¿Sí? Bien, bueno, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana. ¿Sí? Ok, profe. Chao, Muchas profe. gracias. Nos vemos. Chao.